Bueno, si tienes su Biblia, sáquenlas y abran al Job capítulo 8. Acompáñame en oración rápido. Señor, yo quiero poner ese tiempo nuevamente en tus manos. Yo quiero pedir por tu gracia y que tú nos enseñes ahorita, Señor. Ayúdanos a entender lo que está siendo dicho aquí, cómo interpretarlos en de poesía, Señor, y que muéstranos buena aplicación de tu palabra, Señor, a nuestras vidas, tal vez en nuestras conversaciones, Señor. Tener la compasión que vimos en Jesús y nuestros ojos puestos en Él sobre todo. En el nombre de Él oramos. Amén. Muy bien. Orden de eventos, ¿no? Recuerda, Job nos abre la cortina, me gusta porque en mi mente lo veo como la cortina abierta, el escenario espiritual pasando, donde los hijos de Dios, como dices, seres espirituales, que Dios había puesto en cierta autoridad, en la Biblia los vemos como potestades, ¿no? Y estos se describen, ¿no? En la Biblia. Principados y potestades, son seres espirituales, pero muchos de ellos habían revelado el puesto que Dios les dio, pero todavía tienen que rendir cuentas a Dios y ellos un día tendrá su juicio. Y llega Satanás y Dios dice, no, ¿de dónde vienes? Pues de la tierra. ¿Has observado a Job? Sí, pero Dios bien sabía de dónde venía y qué estaba haciendo. Él dijo, ¿no has visto a mi siervo Job? ¿No? Perfecto, recto, íntegro, ¿no? Apartado de mal, sigue lo bueno. Sí, pero es porque tú le bendigas. Permíteme quitar los, entre comillas, bendiciones, las cosas, te va a blasfemar. Entonces Dios le permita. Remueve sus bienes, sus ganancias, sus ahorros, hasta sus hijos. Y Job no blasfema. Y como repite el escenario en capítulo 2, Dios llama atención a Job. Satanás dice, es porque tú le proteges a su ser, a su salud, su vida. Deje que le ataco ahí y te va a blasfemar. Entonces es permitido que él lo ataca por su salud. Y ahora estamos viendo que hasta lo muy probable meses, ¿no? Se ha pasado esta enfermedad, llagas abiertas desde el pie, no puede caminar a gusto, ni sentar, ni acostar, ni nada, ninguna comodidad, dolor. Y sí, y ahora en esto Job no blasfema al Señor. De hecho, lo que hace es condena el día en que él nació, pero no al Señor. Vemos en mucho que tira su vida en las manos de Dios, pero él nunca piensa en tomar su propia vida. Él dice, a lo mejor sería mejor si yo no existiría, ya que me acaba con todo, pero Dios, acábame, no que yo me voy a acabar. Entiende esto muy bien, porque unos ven lo que dicen y cómo se justifican por engaño del enemigo, por engaño del mundo de la carne, de que ellos pueden suicidarse, que ellos tomar su propia vida. No, Job toma su vida, aunque la vida para él era, si quiero decir imposible, extremadamente difícil, y lo pongo en las manos de Dios. Dios, si tú quieres quitarme la vida, pero él no indica que él lo quiere quitar a sí mismo. Y después de esto llega pues Elifaz. Pues 3 amigos, Elifaz siendo el primero, y después de que Job condena el día en que nació, Elifaz habla y dice, no, por Job estás mal. Y le empieza a acusar. Estos amigos, no sé si eran amigos o otra prueba enviado del enemigo, realmente, porque muchos dicen, todos me está yendo mal, al amor me puedo recargar a mis amigos, ¿no? Y confiar en estas amistades. Y esos vienen y dicen, Job, estás tú mal.
ya estás mal y estás en esto. Y Job responde a Elifaz, ¿qué onda contigo? De perdida, pues, consuéleme tantito, ¿no? Y él responda, y vimos en las últimas semanas como Job respondió, como Elifaz hablaba y como Job respondía. Ahora vemos aquí en capítulo 8. Después de que Job había dado su respuesta a Elifaz, llega Bildad, dice en versículo 1, respondió Bildad, suita, y dijo, ¿hasta cuándo hablarás tales cosas? Y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso. Él empieza, y ellos, recuerda que eso es poesía, entonces de la forma que lo escriba es alargado y se repite el tema, pero Job, lo que estás hablando está como, es puro viento, puro aire caliente, ¿no? Hace mucho ruido, ¿no? Los vientos impetuosos, los vientos fuertes, ¿no? Hasta la noche cuando hay vientos santanas y escuchas las rachas que se abren, ¿no? Que se asustan, ¿no? Aquí cuando pasan todas las láminas moviendo, ¿no? Tenemos un ventilador en el techo y rechina cuando están estos, ¿no? Y escucho, hasta los ratoncitos molestos ahí arriba, ¿no? Espero que es el ventilador nomás, pero hace ruido. Y él dice, él empieza a reprender al Job, porque Job le decía a Elifaz, oye, si estoy mal, muéstrame lo que en donde estoy mal, estoy listo. Y Bildad dice, no, tú estás mal. Tu hablar es como viento, puro aire, sin sustancia. ¿No? Dice en versículo 3, ¿acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Tus hijos pecaron contra él y él los echó en el lugar de su pecado. Y voy a repetir esta frase yo creo que muchas veces, ¿no? Porque a mí me ayudó mucho a entender un poquito, porque dice, cuando aplicamos mal las verdades de Dios, causa más daño al dolido. Dios sí es recto, y ellos están dando este consejo según, en el nombre de Dios, según bajo Él, ¿no? Y los dije con Elifaz, tiene buen consejo si uno tiene pecado escondido. Si uno está escondiendo pecado en su vida, lo que dice Elifaz, tiene sustancia, tiene buena aplicación, porque ciertas cosas que él dice está como, pues sí está bien, ¿no? Si una persona no está ni tomando su propio consejo, dice lo que dijo Elifaz, pues ya está. O una cosa. Y ellos vienen con la predisposición en su mente de que cuando cosas aparentemente van mal es porque tú estás mal. ¿Ok? Es una regla y hay ciertas palabras y versículos bíblicos que respaldan la idea de lo que siembras, eso es lo que cosechas, ¿no? Ciegas lo que siembras, ¿no? Si sembramos en la carne, pues, ¿qué? Recibiremos corrupción. En el Espíritu, vida eterna. Dios no es burlado y vemos todo esto y eso es una buena cosa. Y hay muchos tiempos cuando hay consecuencia de decisiones y pecados propios. Sí hay. ¿Cómo no? Pero no es la única forma, en la única manera en que Dios habla y por qué sucedería cosas
hacia nosotros, o situaciones inesperadas, bastante fuera de nuestro control, ¿no? Job no tenía control de las cosas que le pasó. Y cuando cosas en nuestra vida pasan de que nosotros no tenemos control, la única cosa que podemos controlar es cómo nosotros reaccionemos a ellos. Solamente puedo controlar cómo yo respondo, si es por fe en Dios o con una acusación contra Dios, una queja contra Dios. Y Job y ellos no entienden lo que está pasando. Nosotros tenemos el beneficio de entender lo que pasó en capítulo 1 y 2. Ellos están tratando a nivel terrenal, físico, entender lo que está pasando sin saber lo que está pasando en el espiritual, ¿no? ¿Cuántos han visto una película y en la película se sabe que una persona está mal, pero luego se arrima con todos los demás, ¿sí, no? Y estás gritando a la pantalla, ¡Hey, Él es! ¿No? Y los demás sin saber porque no saben lo que pasó en el otro escenario. Pero tú ya lo viste, ¿no? Entonces nosotros sabemos, nos ayuda a interpretar y discernir. Porque él dice, ¿a poco Dios va a torcer el derecho? ¿Y Dios va a torcer el derecho? Pues no. Dios no pervertirá, pervertiría la justicia, no. Él es justo, recto. Pero ellos están tratando, o sea, hacer acomodar la obra de Dios conforme a su pensamiento. Ahí es donde podemos nosotros errar. Tratar de hacer que Dios sea conforme a nuestro pensamiento, ¿no? Por eso, y lo repito, y muchas veces, y ojalá que lo tienen memorizado, el versículo de Efesios 3, que aquel que es poderoso a hacer todas las cosas que mucho más abundantemente de lo que pedimos o a los que saben o lo que entendemos. O que entendemos según el poder que actúa en nosotros. Y a veces estamos pidiendo a Dios y Él hace cosas. Y hace cosas mucho más abundantes, dice, pero no siempre entendemos lo que está pasando. Según el poder que actúa en nosotros. Entonces va a estar en nuestras vidas, va a estar a través de ellos y no siempre entendemos. ¿Verdad? Y igual en Filipenses 4, cuando dice, cuando tenemos afanes, 4, 6 y 7, lo pedimos al Señor con todo rogativo, ¿no? Y oración. Y lo que sigue diciendo, y la paz de Dios que sobrepase, ¿no? Todo entendimiento. Sobrepasa entendimiento, guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, ellos están tratando de entender, nosotros podemos entender que tenemos este recurso en Cristo Jesús hacia Dios, de que Dios nos puede dar paz cuando no entendemos, nos puede dar seguridad cuando ni sabemos qué, ¿no? Y tranquilidad en vez de afán, como los que no tienen esta esperanza. Y eso es lo que quiero que nosotros vamos afirmando cuando vemos que ellos están como alcanzando razón. Cuando tú y yo no tenemos que hacer, podemos alcanzar la gracia dada en Jesús y venir confiadamente ante el trono de gracia para pedir el socorro oportuno. Porque esto nos brinda hasta las intenciones del corazón. Tenemos acceso al Padre, acceso en Jesús. No, tú y yo no tenemos que hacer que Dios moldea nuestros pensamientos. Podemos someter nuestros pensamientos hacia Dios, ¿no? Eso es lo que hace muchas teologías, escuelas de teología. Vienen a la palabra y lo tratan de moldear a su pensamiento. Es un gran error, ¿no? Porque cuando hacemos así, empezamos, presenta más dificultades en reconciliar la palabra. Cuando yo quiero hacer que Dios moldea mi pensamiento, ¿no? En vez de dejar que
yo sé moldeado por Dios y su palabra, ¿no? Entonces, él lo agrega, es un hablando puro viento, ¿no? Y viene en esto, 4, dice, Job, tus hijos estaban mal, por eso Dios los mató. Ellos no van a presentar ciertas acusaciones y eso es una de las cosas muy indicadores de ellos y difícil en su caso es que van a presentar cierta acusación sin evidencias. Están diciendo, hey, pues todos tus hijos murieron, es porque estaban mal. ¿En qué? Pues no hubieran muerto si estaban bien. El hecho de que murieron así es porque estaban mal. ¿Es así? ¿O qué leímos? Dios le permitió como una prueba. Dios le permitió, de hecho estaba demostrando algo en lo espiritual que nosotros, los otros, todos aquí no sabían qué estaba pasando. Les recuerdo en Efesios, dice esto de la iglesia, que Dios utiliza la iglesia para mostrar cosas en lo espiritual, en lo celestial. Y dice, tus hijos pecaron contra él y por eso. Y está llegando. Y ¿cómo ha de sentir Job? Creo que siguiente semana vamos a ver, pues en 2 semanas vamos a ver cómo Job responda a estas acusaciones. Son 2 acusaciones contra ellos. Dice en versículo 5, dice, si tú de mañana buscarás a Dios y rogarás a Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estrado será muy grande. Paramos ahí un momento porque, ¿qué es la indicación? Si tú buscas de Dios, Dios te va a prosperar. Indirectamente está diciendo, es que no estás buscando de Dios, no estás rogando. Es que no fueras, dice, si fueras limpio, ¿no? Recto, entonces Dios pues despertará por ti. Dios te va a responder, pero si tú andas bien. Nosotros no nos limpiamos. Quiero perforar algunos de los pensamientos de él. Oye, échale ganas, ¿no? Sí, acerquemos a Dios y Él acercará a nosotros, pero Dios también provee la manera en que nosotros podemos acercar. Pablo en 1 Corintios capítulo 15 dijo que él comparado con los apóstoles, que yo he trabajado más que todos los otros, pero no yo, sino la gracia en mí. Él entendía que cuando él esforzaba era gracia de Dios trabajando en él. Y es interesante, porque si cuando miramos lo que Dios decía de Job, mira lo que Dios decía de él, que era un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal. O sea, Dios supo todo lo que él decía. Dice, si fueras así, pues según Dios mismo, Job era así. ¿Ves cómo él está nada más como interpretando cosas, pero sin evidencia, sin nada más tratando de lanzar su pensamiento a la situación? Y la verdad, familia, podemos causar mucho daño si nosotros, tomando ciertas cosas de la palabra, pero lanzándole conforme a nuestro pensamiento a una situación, sin ser dirigidos por Dios. Ahora Dios nos permita aconsejarnos unos a otros, corregir unos a otros, animar, edificar unos a otros, y para eso es la familia de Dios. Pero buscamos a Cristo para dirección y seamos guiados por el Espíritu Santo en la clara aplicación de la palabra.
Y nuevamente, lo que ellos dicen es cierto. Si tú buscas a Dios, ¿no? Si levantas y ruegas a Él es fiel de contestar. Cuando Él te llama, perdón, pero Él es, y si tú ruegas a Dios y si tocas y te abra, pides, se da, buscas, se halla, ¿no? Pero cuando tocas, das cuenta que Dios acomodó para que tocaras. Cuando buscas, dices, era Dios llamándote para que buscara, ¿no? Cuando pides, dices, Dios supo tu necesidad antes de pedírselo. ¿No? Y vemos, eso no es un esfuerzo propio, ¿no? Y me quedé en esto, porque ellos están, y Job tiene que responder, y veremos esto en unas semanas. Pero ¿cómo responderemos nosotros cuando algo está pasando y Dios no está respondiendo según el tiempo que nosotros queremos que Él responde? Entonces, ¿no? Dios, te voy a pedir esto y respóndeme en 3, 2, 1, ¿no? Ok, escuché un mensaje con un pastor, dijo, pues ¿a poco vamos a agendar avivamientos? ¿No? No es por eso, ¿no? Va a haber avivamiento el viernes en la carpa ¿no? En tal lugar, ¿no? Ahí va a haber avivamiento. Entonces el avivamiento tiene que comenzar desde antes, ¿no? Y yo creo que eso es una de las cosas. Me escuchó una frase, ¿no? Y muchas veces decimos, Dios nunca llega tarde, ¿verdad? Dios no llega tarde. Pero ¿sabes qué no llega? Temprano. Llega a su tiempo, ¿no? Dios no, y considera los casos de gente que esperaba, ¿verdad? Que esperaban en la palabra, que tenían que pasar por años, ¿no? Pablo es un buen ejemplo de esto, ¿no? Cosas que le pasaba que él no deseaba y luego pudo ver cómo Dios lo iba a usar. Encarcelado años, ¿no? En traslado, náufrago, ¿no? Se rescató de náufrago y picado por una víbora. No dice, no, va a morir. No, pero luego Dios, usando todo eso, siguiendo fiel a Dios, en lo inesperado, le abrió mucha puerta de parte del Señor. Considero las frases del salmista. Creo que Salmo 4:4. Dice, temblad y no peques. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. ¿No? El 5 dice, ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. ¿No? A veces está como ahí en cama. Silencio, dejar que Dios obre. Dejar que Dios hace lo que quiere hacer. También en Salmo 46, 10, ¿no? Está quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y consideré estos versículos porque esos eran de confiar, de esperar en el Señor, en refugiar bajo ataque. ¿Ok? De estar quieto y saber que Él es Dios. Y eso sí demuestra nuestra relación con Él.
aprovechando que esto como esta Bildad estaba malinterpretando las cosas y todos ellos tratando de entender qué está pasando porque las cosas no sucedían como ellos pensaban. Y va a pasar en nuestras vidas que cosas no pasan conforme a lo que es nuestro plan o como nosotros pensamos. Y hay veces es difícil estar quieto y saber que Él es Dios. Porque ahí realmente demuestra fe. Yo he visto muchas personas que pueden tener mucha fe en cuanto, ¿no? Se pueden hacer algo. No estoy diciendo, tu fe no tiene obra. Sí, la obra de simplemente confiar, que tengo que entregar este asunto a Dios y dejar que Él obra. En mi inquietud, digo, pues dámelo otra vez Dios y déjame, no, y vuelvo a agarrar este asunto, ¿no? Hay un proverbio acerca de eso, habla de un perro que vuelva a su, ¿no? Vómito, volviendo a tomar algo que se ha sido sacado, entregado. Así lo hacemos muchas veces con los asuntos. Dios te lo entrego, como el perro que vuelve, pero déjeme consumirlo otra vez y luego te lo saco y te lo doy, ¿no? Y pues damos la vuelta, estar quieto, saber que Él es Dios. Ahí demuestra fe y confianza en Él, que tiene control de las cosas que nosotros no controlemos. La verdad no soy bueno en estar quieto y dejar las cosas en Dios. Eso es una buena práctica de mostrar, ¿no? No, es diferente de estar distraído. Muchos están distraídos y ignoran a Dios. Es otra cosa estar quieto, confiar, refugiar en Dios y dejar que Él mueva. Esto requiere obediencia, porque cuando Dios dirige vas a tomar paso cuando Él dice y frenar, esperar cuando Él dice y mueven las cosas. Porque no necesita hacer las cosas como nosotros le dictamos a Él. Pero claro entendimiento de su palabra nos ayuda a saber quién Él es. Y sus obras no niegan su carácter. Dios es eterno, ¿no? Y vamos a ver esto un poquito más. Dice, versículo 8. Dice, ¿por qué pregunto ahora las generaciones pasadas? Y desponte para inquirir a los padres de ellas. Pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. Versículo 10. ¿No te enseñarán ellos y te hablarán? ¿Y de su corazón sacarán palabras? Esto es interesante porque estaba escuchando algunos estudios acerca de este pasaje y compara este tipo, Bildad, como un tradicionalista. Uno de muy tradicional. Mira las generaciones pasadas, mantenemos en eso, somos de estas, ¿no? Y el pastor J. Vernon McGee me gustó lo que dijo. De hecho, esos tipos son los que creen, por ejemplo, en la evolución. Ven una cosa antigua, quieren sacar la edad de ellos y confiar en esta cosa, tratar de interpretar lo que está pasando y lo que sucedería por lo que el pasado, ¿no? Y son tradicionalistas, ¿no? Pues así sucedió las cosas, así evolucionó las cosas, así, y interpretan el mundo basado en esto. Entonces, como dice, ¿por qué pregunta ahora las generaciones pasadas? Ok, así ha sido las cosas antes. Nuevamente está interpretando las cosas mal, ¿no? Considerar las viejas verdades, ¿no? O las tradiciones antiguas, ¿no? Hay una secta que el mundo considera parte de la cristiana que es completamente completamente consumidos por tradiciones. Porque uno decía que la palabra no tiene autoridad,
sino el Papa, ¿no? Gente agrega tradición a la palabra, ¿no? Y se interpreta la palabra por tradición, ¿verdad? La Iglesia Católica hace así. Y hacen un montón de prácticas. Dices, uno va a descubrir, ¿dónde está esto? No, es que es tradición, ¿no? Hace unos cuantos diciembres, llegando al 12 de diciembre, me llegaban unas personas, oye, me presta unos colores y pinturas. Dije, pues está raro que me piden eso, pero casi lo saco. Dije, ¿para qué? Para decorar nuestra Virgen. Dije, no. No, es que no te voy a apoyar en tu idolatría, le dije. Y pueden imaginar cómo seguía la conversación, ¿no? ¿Cómo que idolatría? Dije, no, porque en sí es lo que es. Y saqué una Biblia y dije, por favor, muéstrame dónde debemos de adorar y hacer toda esa honra. Me dijeron, ¿qué es esto? Le dije, es una Biblia. No. Pues me mostraron porque eran más guiados por tradiciones, como verdad dice, miramos las generaciones antiguas, miramos esto, somos padres de ellos, ¿no? Hay que recargar en esa sabiduría. Y esto sí dice, nosotros nacimos ayer, ¿no? ¿No? Es una frase, ¿no? ¿A poco? ¿Naciste ayer o qué? ¿No? O dices, nací ayer, pero no anoche, ¿no? Pero como diciendo que uno no sabe, dije, yo no sabo, ¿no? Uno no sabe las cosas y hay que confiar en esto. Ok, hay inteligencia, hay sabiduría en aprender lecciones ya aprendidos, ¿no? Cierta cosa que dice que, ok, entiendo lo que dice, pero esa no es la aplicación, ¿no? Porque, mira, tanto que sabemos cómo Dios obra, no siempre hace la misma obra. Sabemos cómo Dios obra. Considera las formas que Dios sanaba a los ciegos, que Jesús sanaba a los ciegos. Cuando escudriña la palabra, casi cada vez era una forma diferente. ¿Qué quiere hacer? Sanar al ciego. Uno le decía, se ha sanado. Uno le toca. Y uno se ha sanado a medios. Ve una cosa, luego sana por completo. Otro se escupe en la tierra, hace lodo, le mete en los ojos. Y al lavarse, se sana. O sea, diferente forma. Y muchos dicen, pues la forma está... si uno es una tradicionalista, no puedes cambiar la forma. Sabemos cómo Dios opera, pero también Él obra diferente, pero siempre conforme a su palabra. Quiero agregar esto muy bien para que discernimos. Es eterno, es desde antes y Dios no ha cambiado, pero hace cosas nuevas y frescas porque así Él es, ¿no? Cuando dicen su misericordia son nuevas cada mañana. ¿Por qué? Su misericordia nunca lo cansemos, ¿no? No se cansa, no se acaba, no se... Entonces, su característica aquí es nueva. Seguimos unos versículos más, dicen en 11, dice, crece el junco sin lodo, crece el prado sin agua, aún su verdor sin haber sido cortado, con todo se seca primero el que toda hierba. Tales son los caminos de todos que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá, porque su esperanza será cortada, su confianza es tela de araña. Se apoyará él en su casa, mas no permanecerá ella en pie.
asirá de ella, mas no resistirá. A manera de un árbol está verde delante del sol y sus renuevos salen sobre su huerto. Se van entretejiendo sus raíces junto a una fuente, enlazándose hasta un lugar peligroso. Si le arrancan de su lugar, éste le negará entonces diciendo, nunca te vi. Y eso es una forma muy poética, usando ejemplos, pero nuevamente, como el Elifaz, las cosas no pasan porque sí. Ellos, en su razón, estas cosas pasaron porque hay algo ahí. Tú estás mal. Tus hijos murieron porque tienen pecado. Entonces, en sí, están, como digo, no es una perdón, ya empecé a leer un versículo y me distrae. No es una buena aplicación que él está diciendo. Dice, ¿cómo dice? Pues el prado sin agua, o todo eso, dices, esas cosas pasan, ¿no? Es evidente, ¿no? Si estas cosas están creciendo, pues es evidente que algo está ahí abajo, ¿no? Uno ve, hay un lugar que está creciendo árboles y todo esto, dices, pues hay agua, tiene que haber agua para que haya verde, ¿no? Y ellos están pensando de lo que están viendo, esto es resultado del pecado en la vida de Job, o pecado en la vida de sus hijos, algo ahí, ¿no? Pero hay cosas pasando más allá de superficie, ¿no? Que ellos no están entendiendo. Nuevamente está tomando voy a checar, está tomando unas verdades bíblicas, pero aplicándoles mal, ¿verdad? Y haciendo así está al momento de causar más daño, porque ¿qué está haciendo? Su amigo, entre comillas amigo, que está dolido, que está en duelo, le está acusando. O sea, ya mientras está tirado en el suelo, ay no, toma, y que toma, ¿no? Sus amigos, está todo dolido, pero lo está pateando mientras está tirado, ¿no? Y miramos lo que dice enseguida, dice, ciertamente este será el gozo de su camino, y el polvo mismo nacerán otros. He aquí, Dios no aborrece al perfecto, ni apoya la mano de los malignos. Aún llenará su boca de risa y sus labios de júbilo. Los que te aborrecen serán vestidos de confusión, y habitación de los impíos perecerá. Nuevamente hay cosas como sutiles, está diciendo, es como, bueno, y no está mal, pues dice, Dios no aborrece a los perfectos. ¿Qué estaban pensando? Que lo que estaba pasando en la vida de Job era la ira de Dios y el castigo de Dios sobre él. Y esto quiere decir que Dios te aborrece. Si estás bien, Dios no te aborrece. No. Pero que nosotros más espirituales y sabios, ¿no? Miramos Proverbios 13, y que a Dios como padre al hijo que ama, ¿qué hace? Lo castiga para que aprende y crece. Y repite esto en Hebreos también. Como para que lo recibamos, para que sabiendo que Dios nos está, a veces no se le pregunta a cualquier joven hijo, nosotros si recuerdas, cuando eras castigado, ¿quién gozaba en el castigo? ¿Alguien? ¿No? ¿Algún joven aquí que dice, a mí me encanta cuando me castigan?
Bueno, me aplican una disciplina, sí. No, me recuerda. No, dame el teléfono este mes, ¿no? Ah, sí, con gusto. ¿No? ¿Por qué? No, nadie le gusta en el momento del castigo, pero ¿sabes qué? Gozamos porque sabemos lo que produce fruto apacible a Dios. Ellos están malinterpretando las cosas sin saber que Dios está obrando, ¿no? No era el fin, es muy pesado, ¿no? Lo que dice está bien, Dios sí da mano a los perfectos, no va a apoyar a los malos, ¿no? Y si uno viene en contra de Dios, ¿no? Es confusión y no va a durar. ¿Qué es la indirecta? Job está siendo de esos que aborrecen a Dios y que es un impío. ¿Ah? Necesitamos buscar a Dios y tener buen discernimiento en las cosas, pero sabemos que aun cuando cosas están pasando que no entendemos, podemos estar pues, quietos y saber que Él es Dios. Esperar en Él. No crees que vas a entender cada cosa que Dios hace. Pero gracias a Dios que tenemos su palabra para dirigirnos, su palabra para ayudarnos a interpretar lo que está pasando. Y cuando no sabemos, confiamos. Porque Dios no niega a sí mismo. Y si tenemos que esperar tiempo, saber que Dios está obrando algo que vale esperar. Porque no hay ninguno. Cuando supera y sale de las pruebas, dicen que no valía la pena. Cuando acerquemos más a Dios y nos llena de fe, podemos decir, sí valía toda la pena, sabiendo que se me acercó a Él. Y sabiendo que nuestra esperanza no está en esta tierra, sino en la presencia y la gloria que nos espera. Entonces, vamos a orar. Señor, te damos gracias. Y yo te pido, Señor, te pido paciencia para cada persona que está pasando por pruebas. Mi Dios, pido fe por ellos, entendimiento de tu palabra, mi Dios, hambre y sed de justicia, un deseo de acercarse y conocerte más, Señor. Yo te pido que llenas, mi Dios, nuestros corazones de ti y que tú, mi Dios, seas nuevamente glorificado en cada cosa, Señor, de nuestras vidas, mi Dios, y danos esta fe que solamente viene de ti. Y en el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén.